Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Capítulo 1 de la primera temporada de este podcast Hablemos de Circo. Estamos haciendo la presentación, estamos haciendo un momento histórico para nosotros en este encuentro digital vía Zoom a través del contexto de la pandemia a nivel global. ¿Y de qué se trata este podcast? Es un podcast sobre información, sobre una organización que nace en esta primavera del 2020 en un contexto de la pandemia y se deriva en una comunidad latinoamericana de interacción circense constituida por diferentes artistas. Me presento, mi nombre es Víctor Bobadilla, soy investigador en circo contemporáneo y me dedico a lo que es la investigación de la dramática. Y en este momento me acompañan dos excelentes personas, dos increíbles personas, quienes componen esta misión y visión de Hablemos de Circo. Yo puedo decir que son los fundadores, pero no sé si ellos están de acuerdo conmigo, pero el propósito de este podcast es hablar de qué es Hablemos de Circo, cómo nace este espacio, y asimismo voy a pedirle ahora sí a mis amigos para que no me sienta solo, que desactiven los micrófonos que tienen en Zoom y nos escuchemos con todo el alarido que está dentro de todo eso. Así que primero quiero dejar a Julia. Julia es directora creativa, artista y gestora, pero quiero que ella me cuente un poco más de lo que ella hace. Así que Julia, todo tuyo. Hola, gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Julia Sánchez. Yo comencé haciendo cuerda volante, estudié en Fratellini hace ya varios años. Ahí pues me desarrollé principalmente en esta técnica y también hice trapecio fijo. Después de eso anduve por el mundo haciendo festivales, trabajando con diferentes compañías, directores, y en 2014 fundé junto con Julio López el Centro para la Difusión de las Artes del Circo en México, y este organismo nos dedicamos a la promoción y difusión de la escena circense en México. También he colaborado en la formación de proyectos de investigación y producción artística a nivel nacional e internacional. Estudié gestión cultural mientras estaba de gira y después estudié un posgrado en Relaciones Culturales Internacionales en la OEI. ¿Qué más les puedo contar de mí? El año pasado gané un apoyo por parte de FONCA, que es parte del Instituto de Cultura aquí en México, y comencé con una investigación que se llama Diálogos entre Circo y Ciencia, el cual propone nuevos ambientes de aprendizaje, de creación y investigación de movimiento a partir de los conceptos de la física. Este proyecto lo desarrollé primero enfocándome a la cuerda volante, pero la idea es seguir con otros tomos enfocados a otras técnicas. Muy bien. Función, aéreo. Genial. Muchas gracias, Julia, por tanto material. Tenemos harto material para poder conversar. Y bien, quien me acompaña también, Roy Gómez Cruz, también de México, Julia también es mexicana, y por su caso yo soy de Chile, para las personas que nos están escuchando en este momento. Roy tiene estudios de doctorado en el programa de Performance Studies en el Northwestern University en Chicago, pero también no quiero yo presentarlo, quiero que él también me hable un poco de su vida, ¿no es cierto, Roy? Sí, me gusta la H en el Gómez Cruz. Gómez Cruz, sí, que los chilenos... El modo chileno. Sí, la aspiración. Pues yo estudié diseño gráfico como licenciatura, después la maestría en comunicación
Se llamaba Maestría en Comunicación de Ciencia y la Cultura en el ITESO, aquí en Guadalajara, que es donde radico actualmente. Y la maestría fue un momento como muy, muy bonito. Yo creo que de mis estudios académicos, el doctorado ha sido muy turbulento, pero la maestría fue donde sí encontré un espacio de desarrollo, sí, digamos como intelectual, ¿no? Refiriéndome a que fue cuando empecé a escribir mucho, a leer mucho, pero sobre todo fue donde conocí a la cultura como tema de investigación, ¿no? Porque venía de diseño gráfico muy decepcionado de la profesión, de la formación en diseño gráfico, ¿no? Que estaba a la mitad entre lo artístico y lo comercial, corporativo, y me parecía como que no encajaba ninguno de las dos, ¿no? Todos los diseñadores teníamos pretensiones artísticas, pero no era una formación artística, y todos terminaban en la parte comercial, ¿no? En la parte corporativa, renegando de esa parte. Entonces salí como muy decepcionado de la carrera de diseño gráfico, como muy personalmente, y en la maestría fue donde encontré como un mundo digamos como lo académico, donde me pude desarrollar mucho más, y ahí fue donde encontré al circo. Eso fue en el 2003, de 2003 a 2006, si no me equivoco, una cosa así. Y luego les puedo contar mi primer acercamiento como investigador de circo, que estuvo muy chistoso, pero tomé una clase que se llama etnografía, que es investigación cualitativa, básicamente que produce conocimiento desde el lado de las personas a las cuales quieres comprender, ¿no? Entonces, es complicado, pero para resumirlo es: si quieres aprender algo de alguien, haz lo mismo, vive como estas personas. Tiene muchas implicaciones ahí, controversias éticas, pero básicamente es: aprende sobre esta comunidad siendo parte de la comunidad, ¿no? Y desde ahí producir conocimiento. Y entonces hice un ensayo sobre el circo, y me cambió la vida. Ese ensayo fue lo primero que me introdujo al mundo circense, de la nada, sin ningún background, sin ningún antecedente. Y bueno, de ahí ya cambió mi vida, y empecé a enseñar también en el ITESO y luego en otras universidades, sobre todo materias relacionadas a cultura, arte, y con este bagaje de diseño también, de producción de producción de imagen y de un poquito de video y animación. Y con ese mismo proyecto que nació en la maestría, me fui al doctorado hasta el 2011, ¿no? En 2006, 2011 estuve dando clases como loco. Y en el 2011 fue cuando me aceptaron en el doctorado de Chicago, y de ahí ya fue otra historia, ¿no? De ahí empecé a conocer mucho más sobre circo en muchos países, en Canadá sobre todo, que fue uno de los sitios de investigación, pero viajé mucho también presentando tanto la investigación como aprendiendo sobre comunidades. Y ahorita soy músico y estoy tratando de entender cuál va a ser mi siguiente paso en la vida. Muy bien, muy bien. Bueno, esa parte del músico quizá lo vamos a preguntar más adelante, y quizá vamos a dejar correr algunas pistas en las canciones. Bueno, aquí tenemos entonces una directora profesional, gestora, y también un doctorando muy importante. Pero, ¿qué nos desenvuelve dentro de esta conversación? O sea, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Es por una plataforma que está existiendo últimamente, que es Hablemos de Circo. Los lunes en Facebook se están realizando unas charlas virtuales a través de invitados latinoamericanos que están entregando una información referente al circo. Pero aquí va mi pregunta, y voy a pedirle a Julia que también nos pueda decir, ya que hemos roto el hielo en este momento y hablar de manera más distendida, ¿por qué la necesidad de este diálogo en el circo latinoamericano? O sea, ¿por qué la necesidad de crear un espacio? Bueno, primero les voy a contar que conocí a Roy porque me contactó para hacerme una entrevista para su doctorado, y estuvimos hablando mucho tiempo. Justo ni siquiera pudimos terminar esa entrevista porque empezamos a divagar en un tema, en el otro, y nos fuimos así a horas. Después yo me fui a vivir a Guadalajara, nos conocimos, y bueno, cada vez que teníamos oportunidad de hablar de circo eran charlas interminables.
Después estuvimos en Montreal en el festival Complète Mon Cirque y ahí conocimos a mucha gente de Latinoamérica que se dedicaba a la investigación de circo y justo nos quedamos maravillados porque no sabíamos que había tanta gente haciendo investigación, artistas con propuestas escénicas súper interesantes, y seguíamos como pensando cómo podíamos llevar a cabo esto, y de repente Roy me manda un mensaje y me dice: Julia, vamos a hacer... ¿cuál era el nombre que me dijo? La Asociación de Investigadores... Grupo Latinoamericano de Estudios Circenses, una cosa así. Ajá, ese. Y yo de una le dije, vamos a hacerlo. Y bueno, ahí empezó como que a nacer esa cosquillita de sí, vamos a hacerlo y cómo vamos a hacerlo. Pero bueno, para responder a tu pregunta, yo desde hace tiempo observo que hay mucha inquietud de las nuevas generaciones por informarse, nutrirse de otros conocimientos y sobre todo, creo yo, de ser parte de lo que pasa en el ámbito circense, tanto a nivel local como internacional. De repente me preguntan cómo hago circular mi trabajo, me gustaría presentarme en festivales por aquí, por allá, no saben cómo. También me han preguntado cómo puedo redactar una metodología pedagógica. No sé cómo, pero tengo todas las ideas en mi cabeza. Otras personas me preguntan que quieren hacer su propio festival porque tienen una propuesta que no sienten que puede encajar en todos los festivales, entonces deciden que quieren crear su propio festival para poder poner propuestas diferentes que no necesariamente tienen que responder a un mercado. Entonces, bueno, a partir de ahí siento que siempre estamos mirando a modelos extranjeros, cómo funciona este modelo, lo que hay allá, y yo quiero esa información y también intentan reproducirla, pero desde mi punto de vista, pues es un acierto, más bien diría yo desacierto, perdón, porque debemos tener en cuenta, sí, el trabajo que se ha hecho en otros países, pero también tenemos que ver que ha sido una tarea titánica, o sea, no es algo que nace de la noche a la mañana y que en el campo artístico, educativo, económico, administrativo, pues ha requerido muchos agentes para llegar al punto en el que están ahorita, tal vez. Y creo que nosotros tenemos todo eso. En Latinoamérica tenemos a esos investigadores, tenemos a esos artistas, a esos productores, a esos gestores, pero no nos conocemos. No tenemos, por ejemplo, una base de datos para poder decir, ok, está sucediendo esto en Brasil, esto en Colombia, esto en Argentina, y que tengamos ese conocimiento y que todo esté reunido en un lugar, pues no existe. Y si existe, no lo conocemos. Entonces volvemos al mismo problema, ¿no? Claro, o sea, podemos decir que hay un propósito dentro de esto y existe, pero hay que descubrirlo, ¿no? Como escarbar un poco ahí la necesidad. Y Roy, cuéntame un poco, cuando llegaste con Julia y le propusiste esta como red o plataforma de investigadores de circo, bueno, si nos puedes contar más de todo eso, el por qué. También complementando con lo de Julia. Sí, yo creo que, bueno, para mí Julia ha sido como mencionaba, excelente interlocutora para rebotar ideas, pero Julia también tiene otra parte muy valiosa que es que echa a andar proyectos, ¿no? O sea, que sabe cómo echar adelante una idea y tiene como esta capacidad de gestión que yo no tengo mucha experiencia, apenas estoy como introduciéndome en este campo, porque básicamente yo pensé que mi vida iba a ser la academia, ¿no? O sea, como que empecé a dar clases muy temprano y empecé con la maestría a los 24 años
Entonces, a los 26 ya era profesor de licenciatura de varias clases. Entonces, como que mucho tiempo mi vida fue la burbuja de las universidades, ¿no? Viví de las universidades, de muchas becas, de dar clases, de leer libros. Y el circo de alguna forma me sacó de ahí, porque a los 30 y tantos años que empecé con la investigación descubrí el cuerpo de nuevo. Como ya estaba haciendo etnografía y con al principio me costó primero romper con todo el romanticismo del circo, ¿no? Con todas las ideas que uno tiene de preconcepción del circo de carpa y lo bizarro y como toda esta cuestión del circo como fuera de la sociedad, ¿no? Como a los límites de la sociedad, mostrando lo extraordinario y lo raro. Y cuando me fui acercando más hacia el circo y hacia las personas y hacia las comunidades, encontré más la práctica y me enamoré mucho de la práctica. Entonces, poco a poco como que el circo me fue sacando de la burbuja académica. Y en esa burbuja, por ejemplo, no existe Latinoamérica como circo, ¿no? O sea, como investigación de circo. En esa burbuja donde, por ejemplo, en los estudios de lo que sea, de performance, de arte, de Norteamérica y de Canadá, obviamente por la desconexión del idioma, de inglés o francés en su caso, hay muy pocas conexiones con el circo de Latinoamérica, ¿no? Con el circo que se hace bajo el lenguaje español o se investiga bajo el lenguaje español. Hay muy pocos referentes, circulan. Entonces, yo platico mucho de esta experiencia cuando hemos empezado esto de Hablemos del Circo, que estaba como si tuviera una venda en los ojos y siendo de México, participando como en la escena cultural de México, no descubrí el circo mexicano el nuevo circo mexicano hasta que estaba en Canadá y hasta que estaba en Estados Unidos. Y para mí eso fue como una cuestión bastante sensible, ¿no? Darme cuenta que si te jalas en estos flujos dominados o guiados por un discurso dominante, sea científico, sea artístico, donde solo existe el norte, se desaparece todo lo demás. Entonces, cuando volví por necesidad a México, por complicar la tesis, porque caí en un rollo de no poder avanzar en la tesis y regresar a México, fue cuando descubrí y el circo me abrió las puertas completamente, ¿no? O sea, no solamente como investigador yo creo que las personas estaban como muy emocionadas también de que un nuevo rol, como un rol de investigador, de alguien que ha dedicado mucho tiempo a pensar el circo y a escribir y a leer o a tratar de conectar el circo con la academia, como que hacía mucho sentido en lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer la respuesta muy larga, para mí nace un poco con esta experiencia de perder lo que pude haber participado durante muchos años, ¿no? Mientras yo estaba estudiando el Cirque du Soleil, o sea, académicamente, aquí estaba Cabaret Capricho, estaban unas varietés increíbles donde nace el movimiento de circo de Guadalajara, estaban los hermanos Méndez, también unos malabaristas de aquí, empezando a hacer muchas cosas interesantes, y todo eso me lo perdí por voltear siempre al norte. Entonces, bueno, cuando regresamos y platicamos, Julia y yo dije, eso es como hasta ético. Se requiere hacer un trabajo de acopio de información, de conectar a la gente de Latinoamérica, que se visibilice lo que hay y de ahí entonces a lo mejor sale también hacia dónde nos queremos convertir. Dinos si nos estamos extendiendo mucho en las respuestas, Víctor. No te preocupes, sí. Tenemos 1 hora de conversación, así que no, lo estamos pasando muy bien. Dentro de eso, de lo que tú dices del circo mexicano, de las comunidades sobre todo, y descubrir esto desde Canadá, que en tu propia tierra hay una creación artística muy importante. Bueno, Julia, si tú me puedes responder también, dentro de esto, tú estudiaste en la Academia Fratellini, pero ¿cómo te llevó también de ese paso de Francia a Latinoamérica? Y esto lo junto con la segunda pregunta, con el nivel de divulgación dentro del circo. Sabemos que Francia tiene una plataforma de circo muy importante, pero ¿qué ocurre también en tu caso, haber estudiado en Francia después de volver a México? La verdad, regresé a México porque me lesioné. Yo estaba de gira y llevaba ya casi 8 años de gira sin parar, y venía a México de repente y hacía un taller por ahí o algo, pero como que nunca me ha gustado mucho la idea de dar talleres porque siento que
no tengo un compromiso real. O sea, yo comparto algo y de repente es como dar un poquito y te vas y la gente se queda con ganas de. Y en mi caso, con la cuerda volante, ha desencadenado más que una formación positiva, ha sido negativa, porque la cuerda volante pues tiene una instalación muy precisa, cosas de seguridad, la técnica es muy exigente y de repente das un taller y ya quieren hacer cuerda volante solos, estás casi invitándolos a que se lesionen, ¿no? Entonces ya no me gustó mucho esa parte de dar talleres cuando venía a México, sobre todo de cuerda volante, y después estaba en Lyon hace 2 años. Me caí, me lesioné, me rompí la rodilla y por azares del destino empecé a hacer producción en un festival bastante grande en México, en Guadalajara, y me empecé a relacionar de nuevo con todo lo que sucede aquí. La verdad, sí veo que lo que sucede en Francia comparado con México es que hay una organización y esto ayuda mucho. También los roles están muy bien definidos. O sea, en Francia el que es mediador cultural se dedica a la mediación, el productor es el productor, el artista es el artista, y no está jugando a muchos roles al mismo tiempo, porque entonces pues no se crea como este círculo económico también, ¿no? Y cultural. Creo que algo que sucede en México es que siempre estamos viendo lo que pasa, como dice Roy, en el norte o en Francia o en otros lugares, y nos dedicamos mucho a mirar qué es lo que están haciendo allá y hasta difundirlo, ¿no? Entonces casi todo lo que estamos compartiendo en nuestras redes sociales o incluso de conocimiento viene de lo que sucede allá. Pero creo que es muy importante analizar el contexto de lo que sucede aquí para crear aquí, porque digo, yo cuando estaba en Francia, las condiciones que tenía en Francia eran completamente diferentes para crear la intermittencia, ¿no? La tienes, entonces te puedes dedicar a eso, y de repente aquí en México yo no puedo hacer eso mismo porque primero no hay espacios de residencia, porque encontrar a un gestor de circo es muy difícil, encontrar a alguien que te haga la iluminación específica o incluso la instalación de la cuerda volante ha sido muy difícil, y he tenido que resolverlo sola, ¿no? Entonces, quiero entrenar cuerda volante, en Fratellini llegaba, bajaba una cuerda y ¡pum!, mi cuerda, y mi profe con la lonja que me corregía y me decía, me subía, entrenaba, me bajaba y estiraba. Aquí en México era montar la estructura, montar la cuerda, buscar quien me lonjara, entrenar en el sol 1 hora al día, y eso lo cambia todo, ¿no? Entonces creo que esta tarea de divulgación pues también va a esto, ¿no? A qué nos hace falta, cómo creamos con nuestras condiciones, en nuestro contexto, también para nuestra realidad económica, nuestra realidad de conseguir materiales, cómo podemos crear estrategias para mejorar, ¿no? O sea, no quiero decir qué es lo que no tenemos, porque ya sabemos qué es lo que no tenemos, pero tenemos muchas otras cosas en las que nos podemos apoyar para crear, yo lo veo como crear para nosotros, ¿no? Para enriquecernos a nosotros mismos. Y por otro lado, creo que también apuntamos mucho a una divulgación local, que es muy local, muy chiquitita. Entonces solo difundimos o lo que pasa allá, que es completamente alejado de nuestra realidad, o lo que pasa aquí en un núcleo muy chiquitito, y que a veces, como es un entorno tan inmediato y al ser tan conocido,
ya no ponemos atención en el contenido, ¿no? Entonces es como, pues yo ya sé que él hace eso. Sí, pero tal vez eso que él hizo ya lo desarrolló y ahora está cambiando. Entonces creo que hay que mirar un poco más, leer con más atención, saber qué sucede y cooperar para que eso siga evolucionando. Claro. ¿No? Y crear redes con otros países americanos. Sí, igual es interesante un poco, o sea, bastante, que poco, de lo que estamos hablando. Y dentro de esto, yo te hago la pregunta también, ¿por qué en Francia? Es que lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero cada vez que hemos tenido los diálogos cuando hablemos de circo, siempre caemos en la comparación tanto con las potencias de circo, ¿no? Que son, en este caso, pueden ser Francia, Canadá, pero sabemos que hay potencia en cada país, en cada lugar. Pero es por el mismo tema también de lo que ocurre en las redes sociales, es decir, todo lo que se vislumbra en los videos, todo lo que se ve en Instagram, o sea, en Facebook. Y hay algo que tú también dices que es muy importante, esta divulgación local, en el cual nos hacemos preguntar qué es, en este caso, lo latinoamericano o la identidad. Y esta pregunta igual ya no está aquí en el programa, pero se la quiero hacer a Roy también. ¿Por qué cuando hablamos de identidad latinoamericana caemos en esta discusión? Porque, bueno, te lo digo de ejemplo, que todas las veces que hemos hablado de esto no se llega a un acuerdo porque esto es muy diverso, ¿no es cierto? Y es lo lindo, es la riqueza de Latinoamérica. No sé si tú nos puedes contar un poco más de esto, porque tú hiciste parte de la charla sobre identidad, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que no se debe de llegar a un acuerdo sobre la identidad latinoamericana. Me parece que eso es bueno, y creo que también ayudándose un poco de conceptos más de, pues qué sé yo, de la antropología o de las ciencias sociales, la identidad es como un concepto muy complicado, inclusive dentro de los estudios profundos de identidad. O sea, dependiendo de dónde ubiques el concepto de identidad, tiene un significado diferente. Entonces, por ejemplo, desde la psicología, apunta hacia otros procesos del individuo donde se construye la identidad de manera interpersonal. Por ejemplo, en la política, donde la identidad funciona como un recurso de reconocimiento que lleva a adquirir ciertos derechos y responsabilidades, ¿no? Entonces, como dependiendo de dónde posiciones el concepto de identidad, tiene diferentes funcionamientos. Entonces, para mí, la identidad que debemos nosotros, digamos, difundir, o el concepto, es el de sitio de diálogo, o sea, sitio de encuentro, sitio de debate y sitio de producción. O sea, como sitio, como espacio, ¿no? Donde se debe permitir que alguien no esté de acuerdo, que haya grupos en conflicto. O sea, eso es parte de la identidad, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí personalmente me ha servido mucho, hablemos de circo, es que todos estos conceptos que aglutinan entendimientos generalizados de circo, como profesionalismo, identidad es uno de ellos, seguridad es otro, riesgo. Todos estos conceptos para mí me he dado cuenta que son trampitas, que son trampas que utilizamos continuamente, y utilizamos, me refiero como a las comunidades de circo en diferentes posiciones dentro para referirnos a algo que realmente no hemos pensado, ¿no? Que realmente no hemos discutido entre nosotros, que no nos hemos informado o que no nos hemos dado a la tarea de, como son conceptos tan importantes como el de profesionalismo, por ejemplo, a veces solo lo importamos, ya sea que nos lo dijo el entrenador, tienes que ser un artista profesional, ya sé que nos lo dijo una escuela, yo tengo un programa profesional, pero los tomamos nada más y los utilizamos como para ir diferenciando y darle sentido a las prácticas, pero no se convierten en esto que comentaba ahorita, en un espacio de debate, ¿no? Porque resulta ser que cuando importamos conceptos vienen con los mecanismos de exclusión de donde fueron creados. Entonces, cuando tú hablas de un programa profesional, estás diciendo que hay un programa amateur, que hay un programa recreacional. Pero cuando lo posicionas, por ejemplo, aquí en México, donde no hay escuelas profesionales, sino que el saber se transmite de otras maneras muy interesantes y muy valiosas, ¿no? Como boca a boca, la gente regularmente se va, como Julia, se va fuera del país.
viven cosas únicas, hacen carreras únicas, con muchas dificultades, con muchas como riquezas, regresan y empiezan a esparcir el saber. Otro es, por ejemplo, las redes sociales han sido una parte fundamental del crecimiento del circo en México. Gracias a las redes sociales, gracias a que circulan antes videos, ahora, o sea, DVDs, ahora YouTube, la gente aprende, ¿no? Y agarra los videos como maestros ante el poco acceso a educación formal. Entonces, para mí, como todos los conceptos que hemos abordado en Hablemos de Circo, lo primero es, ¡pum!, hay que romper, hay que explotar esos conceptos y rascarles y empezar a ver qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces, yo como que ayer pensaba, es que nunca llegamos a nada, ¿no? He participado, hoy en la mañana participé en otra plática de The Circus Hub, donde estaba Samuel, no sé pronunciar su apellido, Tétrault. Tétrault. Y bueno, estaban como mucha gente y ideas muy interesantes, pero no se llega como a nada, ¿no? Aparentemente. Pero dije, no, claro, es que estamos haciendo un trabajo un poco ahorita todos de deconstrucción de lo que creímos que eran certezas, incluyendo contemporáneo, ¿no? La palabra contemporáneo ya es inclusive un punto en común que todo el mundo dice, ¿qué demonios es eso? Eso no nos sirve, mucho menos la dualidad tradicional contemporánea. Entonces eso, para mí la identidad es un espacio de debate y hasta incluso de empoderamiento político, pero es un punto estratégico, ¿no? Es como si llegáramos a una institución, como un espacio, o sea, una colectividad donde se pueden generar muchas cosas, pero no se requiere una definición. No sé si me explico. No, sí, totalmente. Dentro de esto hay algo muy interesante lo que tú dices, porque hablamos un poco de la divulgación científica en el aspecto académico de los estudios tanto de las universidades, pero también lo importante es cómo difundir el circo. Y muchas veces uno no une estos dos conceptos porque dentro de una cultura popular o el circo es parte de la idiosincrasia tradicional del folclore, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de algo científico y circo, como que no pegan ni juntan en algunos momentos, pero nos damos cuenta que sí, o sea, Hablemos de Circo lo ha dado a conocer y varias plataformas en internet lo están haciendo. Y tú también mencionas algo que no hemos pensado dentro de esto y también invita a romper y explotar dentro de esta divulgación y que finalmente es la reflexión. Y a mí me recuerda un poco el autor Zizek cuando habla de que finalmente no es un momento de hacer acciones prácticas, sino que hay que detenerse ahora para poder pensar. Y Julia, que me gustaría saber, porque hemos tenido algunas conversaciones en las cuales tú me has dicho que cada reflexión que hemos realizado es un momento para detenerse y pensar, pero que tú que vienes directamente desde la práctica, ¿no es cierto? Y estás buscando y estás cuestionándote, ¿qué te ha pasado en este momento con Hablemos de Circo? Que cada vez que hay reflexiones, esto crece y empezamos a descubrir cosas nuevas, sobre todo desde la dramaturgia o desde la identidad, del profesionalismo o lo latinoamericano. Yo he entrado en duda, pero creo que esa es la riqueza también de la reflexión, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto sobre eso? Es que justo todos estos temas que parecían muy sencillos, primero todos estos temas nacieron de la inquietud de otros, ¿no? Hicimos en la primera charla de Hablemos de Circo fue ¿de qué quieren hablar? Y empezaron a surgir profesionalismo, ¿no? Y así muchísimos temas que cuando les empezamos a rascar van saliendo muchísimas dudas, sobre todo. Por ejemplo, la charla de identidad, no sé, o sea, a mí me pegó mucho porque justo yo creo que la identidad para mí es primero quitarme todo lo que no me pertenece. Porque es, como dice Roy, ¿no? Tienes algo que importas y lo adquieres y de repente ya no sabes si es tuyo o no es tuyo. Entonces, lo primero que he tratado de hacer es reflexionar
qué me pertenece y qué no me pertenece, ¿no? Si realmente viene de algo muy adentro de Julia que dice, sí, eso me gusta, sí, eso lo quiero explorar, eso lo quiero llevar a cabo o no. Y cuando he acompañado a otros artistas en su proceso, eso es lo primero que les pregunto, ¿no? ¿Esto realmente es lo que tú quieres hacer o es algo que te llegó porque ahorita hay tanta información que de repente todo te parece una buena idea, ¿no? Y cuando empiezo a platicar con los artistas de qué quieren, cuál es su proyecto, me doy cuenta que la primera idea está completamente del otro lado a la última, cuando ya empezaron a reflexionar acerca de lo que quieren escribir, lo que quieren decir, y es como un quitarte primero todo lo que no es y decir, esto soy yo quiero hablar de esto, o yo no quiero hablar de esto, o este tema me molesta, o este tema me empatiza, y a partir de ahí empiezan a surgir cosas que son muy únicas, muy originales, ¿no? Incluso cuando me dicen, es que yo no me quiero mover así, no sé por qué me muevo de esta forma, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo te quieres mover? Pues yo me siento que me gustaría moverme así. Otra parte es que pues yo vengo de una formación artística y ahora que me relaciono tanto con académicos es como que surge un concepto y digo, a ver, es que primero tengo que estudiar este concepto para entender el que sigue, y el que sigue me lleva a otro que es el que sigue, y no puedo terminar de leer un libro porque hay tantas pequeñitas cosas que me llaman la atención, que quiero profundizar, que me voy hacia un lado, me voy hacia el otro y voy juntando todo este conocimiento de lo que a mí me interesa saber ahorita, ¿no? Y creo que esa es parte de mi tarea como, pues no sé si como creadora y como gestora, el poder ver esa semilla de algo, de una inquietud de una persona y potencializarla y decir, sí, esto es lo que tú quieres hacer y vamos a hacer que tu proyecto o tu propuesta sea tuya y que la puedas llevar a muchos lugares. Qué bien, qué bien. Igual es súper interesante lo que dices, porque cómo realmente bajar de este mundo que se dice el mundo académico, que muchas veces no comparte la práctica terrenal de lo que está ocurriendo, y el circo muchas veces nos hemos visto enfrascados en que hay muy poca información que sí existe, ya lo pudimos comprobar con Marco Bortoleto, quien hizo la última charla sobre circo, que es un académico que ha estudiado educación física, ha estudiado ingeniería, tiene un doctorado en investigación teatral, tiene mucha sabiduría, pero nosotros ahora nos estamos encontrando dentro de esto, ¿no es cierto? Y es tanta la información que llega cada lunes que es como leerte un libro de 500 páginas cada semana, ¿no es cierto? Entonces uno no entiende mucho la información, sobre todo si son conceptos, yo le digo, más o menos aburridos en su momento, pero que dentro tienen una potencia tan grande, pero tienes que hacer madurar esa idea en tu cabeza, ¿no es cierto?, para poder transformarla. Y sabemos que dentro de todo esto, los estudios, tanto teatrales o los estudios de circo y la práctica circense ha tenido una crisis a nivel global, y ahora sobre todo con el tema de la pandemia estamos en este momento reflexionando. Entonces esto me lleva también a una de las preguntas trampa o pregunta compleja que quiero decir, porque aquí podemos estar enfrascados mucho rato, que ¿cuál es el límite de Hablemos de Circo? Es decir, ¿de dónde viene, hacia dónde va, el futuro? Y Roy, ¿estás ahí? ¿Me puedes responder? Sí, yo creo lo podemos responder de dos formas. La primera, por ejemplo, que ayer lo estaba pensando mucho, es que en la maestría, dentro de las habilidades que como que pude aprender con grandes maestros, Raúl Fuentes, desde la teoría de la comunicación, por ejemplo, Raúl Fuentes, Rosana Reguillo, María Eugenia Suárez, Cecilia Cervantes, mi asesora, como que cada uno nos daba diferentes formas de entender
esta información, ¿no? Que una de las cosas que siempre he pensado que debemos hacer en Hablemos de Circo es interpretar la información. O sea, la copia de información es muy importante, pero poderla pensar, dialogar, ordenar, organizar, recompartir y resignificar es mucho más importante, y es un proceso que nadie lo puede hacer solo, ¿no? O sea, que debe ser como un eco, como una ola donde se va sumando más gente, para precisamente poder poco a poco desmontar estas ideas preconcebidas que hemos ya como transmitido por mucho tiempo. Y entonces en la maestría me acuerdo, yo decía, bueno, me enseñaron a hacer mapas de conocimiento, ¿no? Entonces en lugar de contestar, como decía ahorita Julia, como de agotar un concepto, nos enseñaron un poco a ver lo que hay detrás del concepto, es decir, como las genealogías, las familias, las tendencias, los movimientos intelectuales que siempre van relacionados a una realidad, ¿no? Por mucho que haga una abstracción la academia, siempre hay como casos o realidades como que inspiran o a las cuales se quiere estudiar. Pero los mapas, me acuerdo, era muy importante, ¿no? O sea, como, ok, va contemporáneo, ¿quién está pensando contemporáneo? ¿De qué forma están pensando contemporáneo? Entonces, para mí, una de las cosas que a lo mejor no estamos haciendo ahorita en Hablemos de Circo es agotar el concepto, pero sí construir mapas, ¿no? Mapas de tanto la gente, mapas de los conceptos, mapas de cómo abordar esos conceptos. Y ese, para mí, si lo identificamos así, se vuelve una labor un poco más clara, ¿no? Le da un poco más de claridad de decir, bueno, claro, no vamos a agotar en una hora lo que es el profesionalismo en Latinoamérica, pero sí nos vamos dando cuenta de dónde está cada cosa, porque después el recorrido también es súper importante. Y la segunda cosa que, por ejemplo, Rosana Reguillo nos animaba mucho y nos insistía es tomar postura. Tienes que tomar postura, ¿no? Ya conoces el mapa, bueno, tienes que tomar un camino y tienes que ser consciente de las decisiones y sobre todo ser consciente de las realidades, ¿no? Entonces la injusticia, la desigualdad, la discriminación, como todas esas cosas que reinan en nuestro mundo, pues son ineludibles. Y eso me parece que es lo que también nos falta un poco en el circo. No lo queremos ver, lo dejamos a un poco de lado por concentrarnos tanto en lo que pasa en el escenario, en lugar de ver cómo el circo refleja o responde a la vida social, ¿no? Y a los problemas más grandes de eso. Entonces, para mí, tomar como una postura política del circo, eso requiere eso, ¿no? Pero si no sabes dónde estás parado, si no tienes los mapas, es bastante difícil. Entonces, yo creo que los límites ahorita de las charlas no podemos agotar una conversación, pero sí podemos ubicar los centros, ¿no? Y como los lugares donde están sucediendo cosas, tanto artísticos como intelectuales, como de producción. Y la segunda, muy práctica, es que los límites de Hablemos de Circo tienen que ver con la gestión, ¿no? O sea, con los recursos que podamos tener, la paciencia con la que nos podamos aguantar, la chamba que podamos delegar y nos podamos apoyar mutuamente, porque no hay dinero. Como en todos estos proyectos ahorita no hay dinero y no hay apoyos. Entonces es una pasión que se vuelve bastante dura, ¿no? O sea, se vuelve como una chamba que tiene su, ¿cómo se llama? Su factura, o sea, que paga factura, dejas de hacer otras cosas. Entonces se requiere también entonces mucho coraje, mucha decisión y decir, bueno, ni modo, esto se requiere hacer, se tiene que hacer y pues vamos para adelante. Entonces, en la medida en que podamos contar con apoyo, en que podamos como seguir con buena comunicación y con un buen equipo, podremos seguir adelante, creo. Muy bien, sí, es importante lo que has dicho totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Dentro de eso, igual, tú mencionas los mapas, como estamos haciendo quizá un mapeado latinoamericano sobre qué ocurre con el circo en este momento en el continente. Pero también dentro de eso me he dado cuenta también que hay gente de diversas partes de habla hispana, incluso de otras partes también, que han estado en las charlas, en los conversatorios, gente muy interesante que ha estado uniéndose dentro de esto. Bueno, contamos con casi toda Latinoamérica, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Chile, Perú, Argentina, han estado de oyentes también muchos artistas.
Y dentro de eso, cuando tú mencionas también el tema de la gestión, que sí, sabemos que hay mucha gente trabajando, o sea, no tanto tampoco, un equipo de 10 personas, pero hay roles muy importantes en la edición, en la página web, en el Instagram, en el Facebook, porque la gente escribe, le encanta escribir mucho y enviar mensajes. Y Julia, tú también has estado presente dentro de este trabajo también, este crecimiento, pero esto también... y aquí donde yo voy a hacer trampa, porque voy a hablar un poco feo de Latinoamérica, sí, para que la gente me pueda odiar un poco, que hay un trabajo precario, ¿no es cierto? Yo digo, no es cierto, sí, estamos de acuerdo. Pero muchas veces se ha hablado de eso del circo, de que hay una precariedad, pero eso no solamente en Latinoamérica, sino que el circo en general, lamentablemente, a diferencia, como se ha dicho vulgarmente, de las artes mayores, el circo ha sido un arte menor. Y obviamente hay mucha gente que puede estar en desacuerdo dentro de eso y yo también lo estoy. Pero también hemos vivido esa precarización, ¿no es cierto?, de que se hace todo por amor al arte, el concepto famoso del amor al arte, tanto ahora lo que estamos haciendo cuando hablemos de circo, como también el circo en general. Y Julia, si me puedes hablar un poco de eso, porque tú estudiaste como para ser una trabajadora con la intermitancia en Francia, una profesional, y dentro de esto te encuentras con esta realidad también dentro de tu país. Si me puedes contar un poco también de este límite en referencia también a lo que hablemos del circo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay que mirar un poco el contexto, y realmente el contexto que tenemos ahora en los países latinoamericanos económicamente es difícil. Entonces yo creo que hay que apuntar a una construcción que puede ser lenta, sí, puede ser frustrante, sí, puede ser muy laboriosa, pero también encuentro que hay una generosidad muy grande de compartir este conocimiento. Yo creo que el compartir el conocimiento, el interiorizarlo y el reflexionarlo nos va a llevar en algún momento a poder crear todas estas estructuras que necesitamos. Para mí ha sido maravilloso toda la cantidad de personas que se acercan, que envían un mensaje al Facebook, al Instagram, que incluso ahora empezamos a recibir correos de yo quiero compartir mi trabajo, yo quiero dar mi punto de vista, y eso para mí es lo más enriquecedor de todo. O sea, que realmente existe una participación. Hablabas un poco de la precariedad, y yo creo que sí existe, pero no tenemos que quedarnos enganchados a ella. Y es algo que tratamos de hacer en Hablemos de Circo. Tratamos de hacer de construir un buen equipo de trabajo, de hacer una buena gestión que sea clara, que tanto con los ponentes como con los participantes, de tener buena calidad tanto en los podcasts como en los videos, y que esto sea algo que pueda prevalecer en el tiempo. Y el que prevalezca en el tiempo es tarea de todos, tanto del que participa como del ponente, como de la gestión, y para mí eso es lo que me empuja, ¿no? Cuando alguien nos dice, oigan, lo que están haciendo está muy bien, por favor sigan, seguimos. Ya llegará el momento en el que empecemos a buscar apoyos económicos o de ciertas instituciones, pero por ahora creo que tenemos que buscar la solidez del proyecto, desde mi punto de vista. Muy bien, sí, la solidez y este camino hacia la coherencia que necesitamos también de ser un trabajo sólido en Latinoamérica, porque el circo depende de muchos estados, y sobre todo ahora con el virus, cómo hacemos que el circo pueda fluir también a nivel de pensamiento. Y bueno, también dentro de esto ya nos quedan un poquito minutitos ya para hacer algunas preguntas o algunas reflexiones también. A mí me pasa también mucho que cuando empecé a investigar circo y ver la práctica del circo, surgen muchas preguntas. Y
en un momento me vi enfrascado en buscar una solución rápida, ¿no es cierto? En buscar una solución que me pueda decir, es que esta obra es buena o esta obra es mala. Y dentro de eso, después me di cuenta que no caer en esa dicotomía me empezó a resultar mucho más fácil para entender el esfuerzo que hay detrás de las compañías y de ver un producto también que es interesante. Y también comprender lo que es el concepto de arte, es decir, yo veo un cuadro de Jackson Pollock y no lo entiendo. Entonces tuve que aprender también lo que es la técnica de la pintura, o voy entendiendo para decir, wow, o la literatura contemporánea. Entonces, y cuando hablamos de lo contemporáneo en el circo, está esa misma disyuntiva, porque hay gente que dice, no, que lo contemporáneo no ocurre ahora, es lo que queremos que ocurra, o como también Marco Bortoleto, ojalá que puedan ver el video que está publicado en la página y en Facebook, habla también de que hay un concepto histórico también dentro de esto, y que no es nada nuevo lo que se está viendo ahora, que se ha hecho. Y a mí me resulta un poco curioso y quiero meterlo a debate también, porque no, o sea, yo creo también de que hay nuevas formas de expresiones que podrían nacer, o no. Cuando la gente dice ya está todo hecho, a mí me cuesta entenderlo, porque si estuviera todo hecho tendríamos la mejor tecnología o ya habría una cura contra el virus, o habría otras cosas. Aquí, y lo pongo a discusión, porque yo sé que la idea de esto es poder colocar un poco ahí de reflexión. Y no sé, Roy, ¿tú qué piensas con todo esto? Porque a mí me va cascando esto en la cabeza también, porque vengo mucho del área teatral, en donde ya hay teoría, ya hay escrito, ya hay mucha información, y cuando me llegué a Latinoamérica, en circo, me di cuenta que no había mucha información, ¿no es cierto? Estaba Julio Rebolledo en lo tradicional, pero en lo contemporáneo creo que vamos avanzando, y no quiero decir que nosotros somos los pioneros, para nada. Solamente decimos que somos una fuente de formación y de divulgación de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? O sea, ahí me puede ayudar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, o al menos me pasó igual. O sea, cuando yo quise buscar cosas de aquí de México, desde la información que circulaba, no encontré. De hecho, se encontraba muy poco, inclusive de toda América. Y si no hablas francés, pues era una tierra de nadie los estudios circenses, ¿no? Aquí, desde casi cualquier campo. Y yo conocí desde la maestría a Julio Rebolledo, leyó mi tesis, inclusive estuvimos en mi casa platicando mi tesis de maestría, y me decía, estás haciendo una locura, ¿no? Porque él tenía el enfoque, pues, histórico, ¿no? Y yo traía como este rollo de performatividad y género y liminalidad, ¿no? Y le encantaba, pero decía, pero esto es una locura, pero está muy interesante. Entonces, bueno, creo que me pasó igual a mí, y ahora ya hay muchas más voces, y con Hablemos de Circo hemos encontrado no solamente interés, sino mucho trabajo, ¿no? Como por ejemplo en Brasil. Ahí, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero hay un grupo de investigación muy fuerte en Brasil, ¿no? Y yo, por ejemplo, en la plática que le preguntaba a Marco, ¿cómo pueden colaborar compañías, artistas contigo, ¿no? O sea, no solamente entre investigadores, sino cómo hacer una residencia o un encuentro de investigadores que finalmente trabajan con el cuerpo y artistas que quieren trabajar también o añadir esta dimensión reflexiva o crítica a su trabajo corporal. Entonces, yo creo que estamos en ese momento, o sea, que en un momento en el que eso se puede potencializar mucho, además de las voces de investigadores que ya hay en México, por ejemplo, ¿no? Y en Argentina hay también mucho trabajo. No sé, yo, por ejemplo, para cerrar un poquito, yo recuerdo que me gustaba mucho hacer poética de circo, ¿no? Desde la parte de escribir sobre circo, pensar sobre circo, y me gustaba mucho como la parte más abstracta y como pensar la esencia del circo y como lo que define, lo que provoca. Y ahora mi asesor de doctorado me obligó mucho a hacer economía política, a decir, ok, pero eso es muy abstracto y eso no sirve ahorita, ¿no? Lo que nos sirve es también ver los modos de trabajo, los modos de organización, a dónde van los dineros, a dónde van los recursos, quién está excluido del sector, quién tiene visibilidad, quién no tiene visibilidad.
Entonces, el poder interrelacionar la estética con la economía y la política, yo creo que es, ¿cómo decirlo? Es un paradigma al que hay que moverse, creo yo, o que sería muy útil moverse. O sea, que un artista de circo, claro, te puede hablar de su trabajo y te puede hablar de dramaturgia y lo que hace en el escenario, pero también te puede hablar críticamente de las organizaciones que hay en México y Latinoamérica, de las, digamos, como el tema del trabajo, el tema de la precariedad, el tema del género, el tema de la seguridad y la salud, pero desde una postura más informada, no abstracta, no como en el aire, sino alguien que ha podido entender su lugar dentro del sector y dentro del mundo del circo más grande, y entonces ser crítico en esos niveles. Y ya, no sé, pero creo que es un buen momento para eso. Sí, es el momento, ahora es cuando. Y bueno, ya estamos por cumplir la hora. Julia, también, lo mismo, la misma pregunta, ¿cómo lo ves tú dentro de todo esto, de esta magia que hemos estado viviendo? O, ¿por qué no decirlo, este realismo mágico, ya que el circo en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves tú también dentro de esto, de lo contemporáneo, del trabajo de la reflexión, la divulgación científica? ¿Algo más que quieras agregar también dentro de todo esto? Sí, fíjate que el otro día estábamos en una charla y yo me pregunté si realmente sabía qué es ser contemporáneo. O era algo que me habían dicho y que existía, y entonces yo me asumí como circo contemporáneo porque estoy rodeada de un círculo que se dice contemporáneo. Pero si yo me pongo a reflexionar qué es lo contemporáneo, el día de hoy te digo que no lo sé. Porque he leído, desde que empezó Hablemos de Circo, tantas propuestas, tantos autores, he escuchado tantas posturas acerca de lo contemporáneo, que el día de hoy estoy como una espectadora tomando para construir mi propia visión de dónde estamos en el circo hoy 2020, ¿no? Y que me acomode a mí. También creo que estoy un poco queriéndome separar de todos estos conceptos para encontrar, como te decía antes, el que me gusta. He encontrado que la ciencia, por ejemplo, me permite agarrarme a cosas que puedo saber que existen, ¿no? Entonces, también de ahí nace este intercambio que tengo en específico con la ciencia, el decir, bueno, sé que este concepto científico existe y cómo lo puedo aplicar al circo. Tengo una referencia a la cual yo puedo recurrir y decir, ok, masa es centro de masa es esto, y entonces yo lo puedo aplicar porque es algo tangible, ¿no? Y siento también que eso pasa con la pintura, y entonces ahora me estoy yendo hacia otros lugares que ya conocía, pero que no había pensado en traerlos a mi investigación, a mi exploración de circo. Eso es algo que me ha dado Hablemos de Circo, que para mí ha sido muy positivo, el encontrarme con, no sé, este concepto de rizoma, ¿no? Que tal vez alguien ya lo tiene como muy interiorizado, y cuando yo voy a buscar qué es un rizoma y lo veo desde la biología y lo discuto con mi papá, que es médico, y me da otra visión, me abre como una chispa de algo que digo, claro, es que no he visto ahí, si esto lo puedo aplicar a lo que yo estoy haciendo. Entonces es ahí donde encuentro esta originalidad en mi camino, ¿no? O en mi construcción, al menos el día de hoy. Y para mí ha sido muy, muy rico poderme encontrar con todas estas personas, todas estas posturas, que ahorita me siento así como
una llama, ¿no? Así que está ardiendo de tantas cosas que pasan en mí, en mi pensamiento, que ya no sé cómo, hacia dónde vamos. Sí, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Creo que eso es como la gran pregunta que nos tenemos que hacer para ver. Si hablemos de circo, puede ser una pequeña ayuda o una pequeña escalera para ir avanzando. Dentro de todo esto, como una plataforma también de divulgación, de reflexión, de ponernos en duda para buscar preguntas, pero también respuestas, y esas respuestas que nos lleven a otras preguntas también, porque el circo hay que pensarlo también, aparte de todo lo práctico y todo lo hermoso que conlleva, también detenernos un poco y que la pandemia nos obliga a estar pensando, pero sobre todo a que esto no muera, a que esto siga. Y bueno, ahora quiero dar una voz libre si alguien más quiere complementar con algo, no sé si Roy o Julia, para ir finalizando ya. Yo creo nada más, por ejemplo, en la conversación que tenemos esta mañana, una de las cositas interesantes que surgen siempre son los diferentes roles que pueden surgir, además del de artista, dentro de un sector circense. Para mí eso es como un tema súper, súper importante, ¿no? Como el artista está al centro y en algunos países, en algunas comunidades, el rol de director está presente, ¿no? Sin cuestionarse mucho, es decir, puede ser un director teatral o más viene desde lo teatral, o etcétera. Coreógrafos menos, ¿no? Relacionados al mundo circense, pero los hay y ya, ¿no? O sea, el gestor también por ahí, que nadie entiende bien qué hace el gestor, pero entonces hay tantos roles que pudieran irse visibilizando y como decía Julia al principio, que a lo mejor en otros países están más definidos, pero que son muy importantes para el crecimiento del circo, ¿no? Entonces, como poder enfocar estos diferentes roles, por ejemplo, no solamente decir el profesor de circo, bueno, a lo mejor dentro del campo de la pedagogía está el entrenador, pero diferente del profesor, del pedagogo, del didacta, qué sé yo, ¿no? Luego está, sí, el gestor cultural, pero está también el productor y está el diseñador de escenarios, de iluminación, o otros roles que nos podamos imaginar como sector que son necesarios, que la gente los puede cubrir o que otro tipo de profesionales, y entonces también acercar a ese gremio, porque me parece como que entre el director y el productor y el artista no hay una base en medio profesionalizante, si se quiere, para realmente impulsar al circo como sector y que se den todos estos cambios que queremos que se den. Entonces, mi invitación también es no a pensar el circo como un arte nada más, sino a pensar el circo como una industria. No me gusta la palabra, pero algunos utilizan ecosistema, ¿no? Pero sí pensar que el circo es más, mucho más que lo que pasa en las salas de entrenamiento y en lo que pasa en los escenarios, que sí es el corazón, pero no es lo único. Bien, muchas gracias a ustedes dos por la invitación, o sea, por haberme invitado a mí como locutor dentro de esto, y seguir así, o sea, esto orgánico o esto nuclear de promover también el circo desde todas sus áreas, que no solamente es el artista, sino todas las familias circense y técnica y vehiculante y política también, que es el circo lo que se necesita. Bien, creo que hemos llegado al final. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Julia, muchas gracias. Roy también, muchas gracias. Esperemos que este podcast pueda seguir funcionando. Bueno, este es el capítulo piloto. Estamos probando el audio. Quizás no resulte nada, quizás no se grabó nada. Y hemos perdido todo este tiempo hablando. Pero voy a aprovechar también de recordarle a los oyentes o los, ¿cómo se puede decir? Radio escuchas, y los robo desde otro podcast que digo eso. Hay una plataforma, Hablemos de Circo, estamos en Facebook, en Instagram, está la página Wix que se puede buscar, y bueno, esperamos hacer un poquito de historia con este podcast, poder hacerlo realidad y que nos puedan buscar en hablemosdecirco@gmail.com. Y hasta el momento, hoy, mira, se me olvida la fecha, hoy 21 de mayo del 2020, que nos puedan buscar los lunes. ¿A qué hora en México? Una. A
1 p.m. En España, a las 8. En Chile no tengo idea a qué hora es. A las 2. A las 2. Mira, qué bien. Me van a tirar en la oreja los que están escuchando esto. Pero eso, así que Hablemos de Circo está atento a todo, a las preguntas, a las dudas, y estamos difundiendo el circo latinoamericano y el circo que también afuera de Latinoamérica para promover la reflexión. Así que eso, chicos, muchas gracias, Julia, muchas gracias, Roy, nuevamente, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao. ¿Cómo se para esto?